Pues ya creo que todos conocemos bien el propósito y el orden de estos estudios. Estamos repasando los primeros 6 capítulos, o 5 y una parte del sexto, con la idea de ver a través de esta preciosa porción de la palabra de Dios algo más sobre el siervo y su ministerio. Para mí es una porción muy importante de la palabra de Dios y debiéramos fijarnos mucho porque podría ser la única vez en toda la vida, quizá, que tengamos una oportunidad de un estudio un poco completo sobre esta porción de la palabra del Señor. Y ya hemos visto las circunstancias y la guía del siervo, y entonces ayer el señor Pujol nos dio el nuevo pacto, que es la misma sustancia y esencia del Evangelio. Y ahora ya, para dar a esta porción un tema, lo llamamos el camino y la meta del siervo. Y va a abarcar desde 4:7 hasta 5:10. Es de suma importancia. Quizá podríamos haberlo llamado también resurrección y vida, porque es un tema que sobresale mucho y que ya vimos en el primer capítulo que el siervo de Dios trabaja siempre bajo el signo de la muerte en cuanto a todo lo que es carnal y humano, para que resplandezca siempre la gloria y la potencia de la resurrección. Como base de todo lo que somos, de todo nuestro testimonio y servicio, hemos de acordar que somos identificados con la muerte y la resurrección de Cristo, para luego ser llenos del Espíritu Santo a todo efecto de servicio. Si nos acordásemos de esto, pues no habría ningún problema, ¿verdad? Pero claro, esto se manifiesta de distintas formas a través del servicio de los ministros del Evangelio, y por ministros no pensamos en personas que llevan alzacuello, ¿no? Sino en aquellos que, ¿verdad?, reciben el tesoro de la palabra para pasarlo a otros. Pues vamos a dar lección a esta porción en la versión hispanoamericana, que no impide de seguirlo, y precisamente como dije antes, si hay alguna diferencia es porque hay algo en el texto griego que nos interesa, ¿verdad? Que desechemos ya totalmente, queridos hermanos, esta superstición de la versión antigua Reina y Valera, que ya es hora, ¿no? Porque todavía persiste en algunas partes y es una lástima. Que lo que nos interesa es lo que Dios dio a sus siervos en el hebreo y en el griego. Esto es lo que interesa. Y lo que sacaron de manuscritos defectuosos unos buenos siervos de Dios hace 4 siglos, pues fue un gran medio de bendición para la Iglesia durante siglos. Pero si ahora tenemos muchos mejores manuscritos que nos acercan mucho más al tiempo apostólico, pues por favor, queridos hermanos, que esa tradición tan limitada, que 4 siglos no es nada, ¿verdad?, en nuestra versión española no nos impida de ver que hemos de aprovechar todo lo que nos acerque más al pensamiento del Espíritu, ¿verdad? Y esas nuevas versiones en general nos ayudan. ¿Que alguien puede señalar algún defecto? Bien, pero que sea erudito en el texto griego antes de hacerlo, ¿no? Porque si no, no es capacitado para ello. Pero en general podemos decir que las versiones modernas, sin entregarnos a ninguna, sino ampliando a todas, pues mejoran considerablemente la querida versión Reina Valera, que será muy hermoso en su castellano clásico, pero si fuera cuestión de señalar defectos de traducción, ya podemos hacer miles, ¿verdad? Y graves. Así que tengamos un poco de sentido común en estas cosas. 4:7, pero tenemos este tesoro
ese evangelio que fue explicado ayer, en vasos de barro, a fin de que la supereminencia del poder sea de Dios, no procedente de nosotros. Que estamos atribulados por todas partes, mas no sin salida, perplejos, mas no sin esperanza, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando siempre por todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues nosotros, los que vivimos, si estamos constantemente entregados a muerte por amor de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. De manera que la muerte obra en nosotros, mas en vosotros la vida. Mas teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por lo tanto hablé, nosotros también creemos, y por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Jesús y nos presentará ante sí juntamente con vosotros. Pues todo es por amor de vosotros, para que la gracia, habiendo abundado por medio de los muchos, especialmente creo sus intercesiones, haga también abundar la acción de gracias por gloria, para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, al contrario, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, sin embargo, se renueva de día en día, porque nuestra leve tribulación de un momento, y esto ya es una mejora considerable de traducción, ¿verdad? Nuestra leve tribulación de un momento nos va produciendo, de modo cada vez más inmenso, un eterno peso de gloria. No es el peso de gloria que va en aumento, sino nuestra disposición, la potencia que viene a nosotros si cumplimos las condiciones de este texto. No mirando, y creo que podemos traducir, mientras no miramos nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, pues las cosas que se ven son transitorias, mas las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si este tabernáculo, nuestra casa terrestre, es destruido, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pues en verdad gemimos en esto nuestro tabernáculo terrestre, anhelando revestirnos de nuestra morada celestial, puesto que una vez vestidos no seremos hallados desnudos, porque ciertamente los que estamos en este tabernáculo gemimos agravados, por cuanto no queremos ser desnudados, sino revestidos, a fin de que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos formó para esto mismo es Dios, que nos dio en arras el Espíritu. Vivimos pues siempre confiados y sabemos que estando presentes en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Vivimos, digo, confiados, aunque más nos agradaría estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, aspiramos también, ya presentes, ya ausentes, a serle gratos, agradables, también es muy bueno en la antigua versión, porque es necesario, y aquí también hay un cambio que no sé cómo es que lo otro ha aparecido, porque está en claro en el griego, porque es necesario que todos nosotros seamos manifestados. No es que estemos ahí, sino que seamos manifestados, que es una cosa bastante diferente. Que seamos manifestados delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba la retribución
comprendida en sentido amplio de lo que corresponde al hecho, ¿verdad? Sea bueno, sea malo. Lo que dice aquí, de lo que hay hecho por medio del cuerpo, según sea ello bueno o malo. Hasta ahí la palabra del Señor, y que Él la bendiga. Pues todo el mundo ve la relación tan estrecha que existe entre el tema de hoy y de ayer. Ayer, pues, fue la sustancia del Evangelio. Hay un nuevo pacto que es espiritual, que es permanente, que es glorioso, que se basa sobre el hecho de la manifestación de Dios en Cristo, el hecho primordial de su encarnación, que hace que haya en el mundo uno que es Dios y hombre, dos perfectas naturalezas en una sola persona, indivisible para siempre. No es parte hombre, parte Dios, sino totalmente hombre, totalmente Dios. Un misterio, pero misterio básico para la redención. Y es aquel que se dio, el único que pudo darse por nosotros en la cruz, para quitar de en medio una vez para siempre el pecado en esa manifestación en la consumación de los siglos, como tenemos en Hebreos 9:26. Y después de arreglar esta tremenda cuenta, ¿no?, y dar solución a este horrendo problema, que reverentemente se puede decir que lo era para Dios, el mal. Entonces Cristo al tercer día resucita y entonces se manifiesta con todas las pruebas indubitables para que se sepa que Él mismo es, el mismo que se manifestó, es el mismo resucitado, es el mismo que está a la diestra de Dios. Y Él envía a sus siervos para predicar esto en la potencia del Santo Espíritu, estando ya el Santo Espíritu dentro de su iglesia real y verdadera y dentro del ser de cada creyente. Pues estas son las condiciones. Y notad las hermosísimas frases que, lástima que el señor Pujol no tuviese otra cuarta de hora, ¿verdad?, ayer, para detallar un poco de estas hermosas frases que hablan del Evangelio. Se compara este nuevo día al día cuando Dios dijo en el principio, sea la luz, ¿verdad? Y Él mismo, que en aquel día dijo, de las tinieblas resplandecerá luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, que confirma esta otra descripción del Evangelio del versículo 4, para que no les resplandezca la claridad del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí es el Evangelio, tan precioso, tan maravilloso. Dios mismo metido en esto, el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obrando para la redención del hombre. Queridos hermanos, que no permitamos que nadie nos reduzca a este tesoro, a fórmulas y maneras, y que estamos de verdad, como indicó don Eric la otra noche en Días Peligrosos, cuando se ataca hasta los mismos documentos básicos de la fe. Pero me pregunto yo, ¿qué evangelio tenemos? ¿Qué podemos predicar si no podemos tener confianza en los cuatro evangelios y en los textos bíblicos en general? ¿Verdad? Que cuando se toca este punto ya no hay punto de contacto, que lo comprendamos, que hay maneras y maneras de apreciar detalles de la palabra del Señor bien y podemos tener buena comunión, pero si empiezan a tocar la esencia, la manifestación de Dios en Cristo, pues es cristianismo o no es cristianismo, es luz o es tinieblas, y no importa que sea la boca de un reverendo tal y cual, que hay que saber que esas cosas son así, ¿verdad?, y son básicas, pues esto es el Evangelio.
Y ahora pasamos a los siervos en su camino de servicio, caminando hacia una meta, para que se les vea desde muchos puntos de vista. Y lo primero que leemos en cuanto a este camino y experiencia es: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, a fin de que la supereminencia de la potencia sea de Dios y no procedente de nosotros. Pues la figura es conocidísima, ¿no? Y muchas veces hablamos de estos vasos de barro, con referencia, sin duda, en primer término, a los cuerpos, que ya pensamos en la historia del Génesis, que procedemos del polvo de la tierra, exactamente como un vaso de alfarero, ¿no? Pero creo que si miramos al contexto inmediato que hemos de estudiar en un momento, que no es solo esto de el tesoro en vasos de barro, no es solo el hecho de que tenemos cuerpos frágiles como un vaso de barro, sino que todas las circunstancias de la proclamación del Evangelio parecen incongruentes cuando uno piensa en el subido valor del contenido, ¿verdad? Un vaso de barro, que es una cosa cruda, una cosa frágil, y dentro de esto un tesoro, ¿verdad? Que el vaso no vale nada, si se rompe se puede hacer otro, pero el tesoro es maravilloso. Así que no es solamente que estemos nosotros en el cuerpo, sino que nos toca llevar adelante el Evangelio en condiciones que parecen incongruentes, que parece que no hay correspondencia entre el valor del tesoro y la manera en que este tesoro se da a conocer y se propaga en el mundo. Esto ya veremos cuando lleguemos a los versículos siguientes. Pero al mismo tiempo, la figura sería muy conocida en aquel tiempo. Hoy en día nadie pensaría en poner un tesoro en un vaso de barro, en un puchero. Basta que sea cocido y no hay mucho de esto ya. Pero en aquel tiempo, claro, era lo más natural. Y entendemos esto mucho mejor después de tanto hablar de los rollos del Mar Muerto, que fueron encontrados precisamente en vasos de barro sellados, ¿no? En las cuevas muy secas, en las orillas del Mar Muerto. Muchas veces los vasos se habían quebrantado por ladrones en otras épocas y tienen que rebuscar los pedacitos. Pero la idea de aquella comunidad del Mar Muerto era de guardar estos tesoros para recogerlos después, y no tenían cajas de caudales hechos de acero. Escasea mucho la madera en muchas partes del Medio Oriente, así que cada civilización aprovecha los medios que tiene a mano, y allí en los ríos como el Jordán y el Eufrates, etcétera, pues no falta el barro. Pues hay que hacerlos de barro. Y la cerámica, ya sabéis que juega un papel muy importante en la exploración arqueológica de aquellas tierras. Así que no solamente rollos, sino también se han hallado tesoros de plata y oro y joyas dentro de vasos de barro. Así que la figura no extrañaría a los lectores del apóstol. A nosotros nos parece extraño, pero queda como lección la incongruencia, porque el apóstol dice, a fin de que sea manifestado a todo el mundo que la potencia no procede de nosotros, sino que es potencia de Dios, que procede enteramente de Él. Pues pienso yo en la reciente visita del Papa a Nueva York, ¿verdad? Y que llenó todos los titulares de la prensa en todas partes del mundo y se presentó como un gran éxito del testimonio
de que la Iglesia universal puede hablar de la causa de la paz, etcétera, etcétera. Pero si uno piensa en lo que es la organización de Roma, y que tienen departamentos del Estado para el estudio de todos los problemas de todas partes del mundo, no hay gobierno del mundo mejor llevado que todo aquello, y que es una cosa que llama la atención, ¿verdad? La potencia, esas actitudes del Papa, ¿no? Bendiciendo las multitudes, y todo está hecho para una grandísima propaganda que produjo su efecto, el efecto que buscan ellos, de que el Papa se ha reconocido como el jefe del cristianismo buscando la paz, y como el modernismo ha destrozado la fe de millones de personas en los antiguos países protestantes, pocos saben la diferencia en una cosa y otra. Muchos guardan un vago sentimiento cristiano, él se erige jefe, pues le seguirá. Admirablemente planeada para producir el efecto, y fue un completo éxito desde este punto de vista. Pero ¿dónde está el poder? Pues en la organización, en la psicología, en la diplomacia, en todas esas cosas, ¿verdad? Así que el éxito está proporcionado al esfuerzo humano que lo produjo. Pero con nosotros no es así, que tenemos este tesoro en vaso de barro para que se vea palpablemente que la potencia es de Dios. Claro, algunas veces eso se exagera, y tenemos que decir tristemente que algunas veces el Señor nos bendice gracias a la operación de su Espíritu Santo en sus siervos, y algunas veces nos bendice a pesar de nuestras carnalidades y los obstáculos que ponemos en el camino del Espíritu. Pues eso no es para justificar la segunda posición, queridos hermanos. Pero al mismo tiempo que guardemos la sencillez, gran tesoro es la sencillez, si va acompañada del conocimiento de la palabra y de la potencia del Espíritu Santo. Pero no hemos de deducir de la bajeza del vaso que hemos de rebajar el valor del contenido, sino todo lo contrario, ¿verdad? Así que mirando la sencillez de personas, algunas veces con poca cultura, con pocos medios, que predican el Evangelio y ven la conversión de almas y la formación de iglesias locales y la extensión del reino, muchas veces en circunstancias de persecución y en partes del mundo donde antes no había civilización, porque si hay esas nuevas naciones en África, pues los primeros pasos se dieron por los misioneros queriendo llevarles el Evangelio, ¿verdad? Pero las dificultades son enormes y no hay organización que corresponda al éxito, así que el éxito tiene que ser por la palabra del Señor, que el Evangelio es potencia de Dios para salvación para todo aquel que cree. Que no lo olvidemos, que ellos tendrán lo que quieran, que podrán forzar a gente a recibir el Evangelio o su mensaje, que no será el Evangelio, sino lo falso, por todos los medios, la fuerza, la diplomacia. Pero nosotros tenemos un poder infinitamente mayor, porque es el Evangelio que salva las almas, y la recepción del Evangelio que regenera por la potencia del Santo Espíritu, pero que se vea que es la potencia de Dios para salvación. Así que podemos gloriarnos en nuestras flaquezas, y podemos mantener y debemos mantener nuestra sencillez, pero que no confundamos las cosas. La sencillez no es carnalidad, sino todo lo contrario. Sencillez de espíritu que permite que el Señor obre en nosotros. Pues Dios es glorificado porque esta gran obra de la extensión del Evangelio, la formación de la iglesia verdadera, se ha hecho con medios que parecen incongruentes, muy poco adecuados para los tremendos fines
que se han conseguido por la gracia de Dios y por las operaciones del Espíritu Santo obrando a través de su palabra. Ahora, abundando más en lo que dije, que los vasos de barro no es exclusivamente, la figura no se refiere exclusivamente a los cuerpos, sino a las circunstancias, el apóstol sigue con una descripción de las circunstancias en las cuales él mismo llevaba a cabo la Santa Guerra Cristiana. El apóstol Pablo es un gran escritor, pero escribe deprisa y no es como el autor a los hebreos, por ejemplo, no estudia sus oraciones ni sus figuras, sino lo que mejor le venga a mano para explicarlo, pues allá va. Hoy en día, pues, los escritores que se cuidan un poco no mezclan sus metáforas, procuran seguir su figura hasta su fin y entonces, después de un intervalo, sacan otro, pero al apóstol no le importaba. De vaso de barro va a una descripción de una guerra y es campo de batalla. Y él pone ahí una serie de paradojas que no sobresalen muy bien en nuestras versiones antiguas, ni son completas ni en las versiones modernas. Yo he examinado a varios y como consenso de varias ideas, yo creo que lo que tengo aquí representa un poquitín este juego de palabras del apóstol y las paradojas que emplea en los versículos 8 y 9. Dice, somos apretados por todas partes, pero no sin salida. Que estamos peleando y hay un destacamiento del enemigo que nos rodea, ¿no? Y parece que van a llevarnos prisioneros, pero estamos cercados, pero todavía el Señor nos provee una salida. Así que lo primero es que somos apretados o cercados por todas partes, pero no sin salida. Perplejos, pero no llegamos a la desesperación. Perplejos. El apóstol Pablo muchas veces frente a dificultades de afuera y de dentro estaba perplejo. Pero esa perplejidad frente a las dificultades de la obra nunca le llevaron a la desesperación. Y luego, siguiendo la metáfora de la batalla, ¿verdad? Estamos en el campo de batalla, dice, somos perseguidos, pero nunca abandonados al enemigo. Perseguidos vienen tras nosotros, y parece que no hay más remedio ya. Parece algunas veces como si el Señor se hubiese olvidado de los suyos, pero no es así. Y cuando parece ser que todo es perdido, pues hallamos la mano del Señor y que no somos abandonados al enemigo. Y ya el enemigo viene más cerca todavía y con un golpe grande nos derriba en tierra. Pues esto ya es bastante tremendo, ¿no? Derribados, pero no destruidos. Así que veis esta serie de contrastes que muestra lo duro que es la batalla, lo fuerte del enemigo, al mismo tiempo que Dios está allí con su brazo poderoso para que se saque victoria aún de la desesperación. No sé si queréis apuntar esas cosas, es muy parecido a la hispanoamericana, pero varía en algún detalle. Somos apretados, si no son más que las palabras que se destacan, somos apretados por todas partes, pero no sin salida. Perplejos, pero no llegamos a la desesperación. Perseguidos, pero nunca abandonados al enemigo. Derribados, pero no destruidos. Pues el cuadro no es muy optimista, ¿verdad? Que parece que se saca la victoria de la boca de la derrota en cada caso. Y si nosotros pensamos en lo que leemos de la vida del apóstol Pablo
en los Hechos de los Apóstoles, como en el primer viaje, por ejemplo, después de predicar la Antioquía de Pisidia, los judíos podían animar a la autoridad a perseguirles y tuvieron que salir huyendo hasta Iconio. Pues Iconio, después de mucha bendición, en medio de persecución, otra vez un escape a Listra. Y en Listra, después de hacer un gran milagro y ser aclamados como dioses, echados apedreado Pedro y echado fuera por muerto. ¿Veis que estos no son meras metáforas, sino que existía en la experiencia de los apóstoles? Y diréis, ay, qué valientes eran los apóstoles y los cristianos del primer siglo. Y ahora se ha perdido el espíritu de luchar hasta el martirio. Pero, queridos hermanos, hay muchos defectos en el testimonio cristiano hoy en día en el mundo, pero que no exageremos la cosa. Que a través de movimientos y sufrimientos como el levantamiento Boxer en China en el principio del siglo, y a través de los sufrimientos muchas veces desconocidos, algunas veces revelados en parte, de los cristianos en los momentos de revoluciones comunistas en distintos países, últimamente con los Simbas en el noreste de Congo, que los mártires por la causa de Cristo, que no hay que pensar solamente en misioneros blancos, ¿no?, sino en los muchos chinos y negros que han padecido, y algunos han estimado que han entregado su vida por Cristo durante los últimos 5 años más personas que a través de toda la historia, los 2000 años. Esto viene como un susto, ¿no? Porque se cree que la época del martirio ha pasado. Bueno, para nosotros sí, hasta cierto punto, ¿no?, en nuestros países, pero podrá volver. Y en los países que se han ido abriendo para el Evangelio, miles de personas, misioneros y sus convertidos, en Japón y en China y en África, etc., han dado su vida por el Señor. Se destacó mucho el caso de los mártires del Ecuador, ¿verdad? Pero gracias a Dios sí sirvió para animar a otros a también dar su vida por el Señor. Pero es un caso entre miles que no han visto la luz en ningún periódico. Así que estas paradojas que subraya el apóstol aquí son verdaderos para nuestros días y podrían ser verdaderos otra vez en nuestros países del occidente, cuando logren formar esta gran religión mundial. Y hay algunos tontos fundamentalistas que no se adaptan, pues ya podemos esperar que bueno, pues es una tontería, se aguanta hasta cierto punto y hay libertad, pero estos están estorbando. Bueno, y gente que estorba frente a grandes potencias mundiales, pues han de sufrir. Pues esto es lo que tenemos delante. Pues pasemos a los temas de los versículos 10 a 12, que es la manifestación de la muerte y de la vida. El tema general de los versículos 8 a 18 es muerte y resurrección en el servicio. Ya hemos tratado de las paradojas del servicio en 8 y 10 y pasamos a la manifestación de la muerte, de la vida, en 10 y 12. Vamos a leer estos dos versículos. Llevando siempre y por todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo.
pues nosotros los que vivimos estamos constantemente entregados a muerte por amor de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. De manera que la muerte obra en nosotros, más en vosotros la vida. No hay por qué repetir lo que dije al considerar el versículo 1:9 y su contexto, que cuando aquellas multitudes y los judíos maliciosos y rebeldes de Éfeso iban tras el apóstol diciendo que muera, pues dice bien que yo ya tengo esta sentencia o esta respuesta en mí, porque ya estoy crucificado con Cristo y sé que esta muerte es la condición fundamental y continua de mi servicio cristiano. Así que esto de que muera, pues no perturbaba el apóstol Pablo. Pero este pensamiento se desarrolla más aquí. Pero tened mucho cuidado, queridos hermanos, en esto. No se trata aquí de la muerte del Señor Jesucristo como Cordero de Dios al hacer la expiación por nuestros pecados, que fue algo hecho y terminado una vez para siempre. Ya comprenderéis que ningún ser humano angelical puede participar con el Señor en sus sufrimientos vicarios. Ahora, en la vida y el ministerio del Señor como ministro de Dios en la tierra, para confirmar las promesas hechas la circuncisión y para poner el fundamento para todo lo que es nueva creación, pues el Señor llevaba a cabo su ministerio bajo sombra y signo de muerte en todo momento. Así que la muerte como signo de ministerio en la vida del Señor puede pasarse a sus siervos. Y nosotros servimos a la iglesia en nuestra generación conforme a aquel mismo principio. Notaréis que todas esas cosas son importantes en el estudio bíblico, que dice Jesús, Jesús, Jesús. Si hubiese dicho el Señor Jesucristo, pues tendríamos que parar y pensar y hasta ver un problema casi insoluble. Porque cuando el apóstol Pablo menciona el Señor Jesucristo, o Cristo Jesús, pues está pensando en la persona y en su obra y en su función, que es cosa única. Incluye lo que es el Calvario y la resurrección. Ahora, empleando el término que empleamos también en Hebreos, por extensión en las epístolas, pues él insiste en Jesús. Así que volvemos a la santa humanidad del Señor en su ministerio en la tierra. Y ahí sí hay una continuación del signo de muerte sobre él. Este principio se estableció por el mismo Señor cuando dijo en Mateo 16:25 y otros pasajes paralelos, porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, en mi ministerio y servicio, la hallará. Así que esto de llevar la cruz y seguir al Señor es asociarnos con sus sufrimientos, pero sin tocar la parte de sufrimientos vicarios. Y esto explica un versículo que algunos han encontrado difíciles en Colosenses 1:24 y 25, cuando el apóstol dice: cumplo en mi carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la iglesia de la cual fui hecho ministro. Y algunos han dicho, pues claro, supongo que los católicos aprovechen esto para decir que hay méritos de santos que se puede poner en el banco de los méritos y formar base de indulgencias, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con esto. El apóstol Pablo aclara perfectamente bien en muchas partes que los sufrimientos vicarios expiatorios de Cristo son únicos.
pero que la obra del ministerio de la Iglesia se lleva a cabo todavía bajo el signo de la muerte. Y lo que falta, el Señor sufrió y murió en este gran servicio. Pero lo que falta a través de los siglos, hasta que el cuerpo sea consumado, corresponde a los cielos. Así que cumplo en mi carne, es un sufrimiento corporal, exactamente aquí como el pasaje que estamos estudiando, lo que falta de las tribulaciones de Cristo. Pero no penséis jamás que falte nada en el sufrir vicario de Cristo en la cruz, ¿no? Sino que la formación de la Iglesia a través de los siglos se llevará a cabo a través de tribulaciones y persecuciones de parte de sus siervos. Y ya vimos el otro día que Dios quiso establecer que vosotros por vuestro poder, es otra aplicación del tesoro en vasos de barro, no vais a conseguir nada. Así que Abraham e Isaac, al empezar la nación escogida, tenían que llegar a ser viejecitos sin posibilidad de descendencia, y entonces fue dado hijo de promesa. Y Pablo saca la consecuencia que tenía que confiar en el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que fuesen. Pues notad que esto sigue allí. Vida se ve en tres sentidos aquí en estos versículos 12 y siguientes, y haremos bien en notarlo. Dice, de manera que la muerte obra en nosotros, más en vosotros la vida. Bueno, quizá un poco más atrás, 10. Llevando siempre por todas partes en el cuerpo, en mi carne, decía en Colosenses, la muerte de Jesús. Esto de llevar la cruz, estar identificado con muerte, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Así que si se acepta el principio de la muerte en el servicio, el siervo del Señor puede saber que la muerte se ha de manifestar en su propio cuerpo. Para mí tenemos el mismo principio en Romanos 8, 11, donde dice, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Sí, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en vosotros. Generalmente se piensa que esto vivificará es escatológico, quiere decir que tiene que ver con las últimas cosas y la resurrección del cuerpo. Bueno, sin duda puede tener una aplicación secundaria en ese sentido, pero el contexto no es escatológico. El contexto es santificación. ¿Y qué hará Dios con estos pobres cuerpos en su servicio, ya que lleva la mancha del pecado, que es mortal? ¿Verdad? Y dice el apóstol, pues todavía podéis servir en santificación y poder, porque dentro de vosotros mora aquel mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús. Y Él mora en vosotros. Es ahora que mora en vosotros. Y Él que levantó de los muertos a Jesús, vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que todo lo nuestro tiene que colocarse en posición de muerte a causa del pecado. Pero viene Dios, primeramente por la muerte y la resurrección de Cristo. Y después, en la experiencia del creyente, el Espíritu Santo vivifica lo que de otra forma sería una mera cosa material bajo signo de muerte. Pero esa mano que antes servía al pecado ya puede servir al Señor. ¿Cómo? Porque el espíritu de resurrección mora en este cuerpo. ¿Comprendéis? Que es una cosa muy importante. Así que vida se manifiesta primeramente en nosotros, en los siervos. Pues nosotros, 11, los que vivimos, estamos constantemente entregados a muerte por amor de Jesús, para que también
la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. Son los siervos que viven y operan según la vida de resurrección, de modo que la muerte obra en nosotros, más en vosotros la vida. Y este servicio bajo signo de la muerte y la resurrección obra muerte a través de la predicación del Evangelio, y miles de almas se convierten y llegan a vivir una nueva vida de regeneración, y también su servicio se lleva a cabo bajo el mismo signo de muerte y resurrección. Así, primeramente nosotros y después vosotros. Pero el apóstol no puede quedar ahí solamente, y en 14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Jesús y nos presentará ante sí juntamente con vosotros. Así, al final del camino, pues ya no hay solamente muerte en el ministro que trabaja bajo signo, no hay solamente vida en el siervo que trabaja bajo el signo de la muerte, no solamente hay vida en quienes le escuchan y aprovechan su ministerio, sino que habrá vida para todos. El siervo y sus convertidos se regocijarán conjuntamente en aquel día en la vida de la resurrección. Así hay 3 fases de vida que surgen de la muerte en aquellos pocos versículos. Y tengo que dejar versículos 13 y 15 porque no son interesantes, pero no adelantan nuestro propósito y no hay tiempo. Pero 16, 17, 18, pues continúan este tema, ¿verdad? El hombre exterior y el hombre interior. Escuchad la lectura que estamos para entender la palabra del Señor. Por tanto, no desmayamos, al contrario, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, sin embargo, se renueva de día en día, porque nuestra leve tribulación de un momento nos va produciendo, de modo cada vez más inmenso, un eterno peso de gloria, mientras no miramos nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Pues las cosas que se ven son transitorias, mas las que no se ven son eternas. Pues seguro que todos los creyentes han sacado algún consuelo de este texto en algún momento, pero hay cosas aquí quizá que no hemos visto todo lo que quiere decir el apóstol. Primeramente, es importante no identificar la cosa, el hombre exterior y el hombre interior, con la frase el hombre viejo y el hombre nuevo de Efesios y Colosenses, etc. Que en el estudio bíblico de los jóvenes y otros que no son tan jóvenes, hay la tendencia que si una frase es un poco parecida, puedes pensar enseguida que es igual, ¿no? Pero eso ha de determinarse por el contexto. El contexto es quizá la mejor herramienta para el que quiere examinar y hacer exégesis las Escrituras, ¿verdad? Y cuando es hombre viejo, hombre nuevo, hombre viejo es la naturaleza adámica, que aún queda en el creyente, crucificado con Cristo idealmente, pero manifestándose con demasiada frecuencia. Y el hombre nuevo es el ser regenerado, habitado por el Santo Espíritu, y hay esa lucha constante entre los dos que tenemos en Gálatas capítulo 5. Pero aquí es el siervo, no es el tema, ¿verdad? Que hay que interpretar los textos según el tema del pasaje. Y esto es el servicio del siervo, su ministerio. Y dice, hay un cuerpo, una manera de vivir, este cuerpo en sus condiciones normales de comer, beber, andar, trabajar y tal, pues este es el hombre externo aquí, ¿verdad? Y bajo signo de muerte se va desgastando.
Y ya dirá en capítulo 5, que no hay separación de argumento, que gemimos en este cuerpo, sabiendo que se va desgastando y sufre todos esos accidentes de enfermedades y la muerte. No hemos de sorprendernos ante esto porque está en la naturaleza de las cosas. Esto vino por el pecado. El Señor no quiso que nuestro cuerpo fuese así. Pues así a causa del pecado, causas indirectas. Ni hemos de interpretar enfermedades y muertes como un castigo especial. Nada de esto. Puede ser una bendición que el Señor nos da para salvarnos de otras cosas, ¿verdad? Pero se va desgastando. El apóstol ya iban pasando los años, como con algunos de nosotros, y ya no podía correr y trabajar tanto como antes. No daba, ¿verdad? Así que esto, en este sentido, es el hombre externo como instrumento de trabajo, y se va desgastando. Ahora dice que el hombre interno, esto es su ser espiritual dedicado al servicio del Señor, se renueva de día en día. Es el siervo que constantemente se pone delante del Señor, dice: Señor, tú sabes que no puedo, que esto ya excede las posibilidades físicas y mentales y circunstanciales de mi día de hoy, pero tú has de darme nuevas fuerzas hoy. Y así que día tras día se renueva el hombre interno para efectuar el servicio de cada día. No hay que ver en esto más de esto porque esto es su contexto. Y luego dice que esa tribulación, que ya hemos dicho que puede ser muerte, y muerte repetida en cuanto a circunstancias, pero después de llamarlo muerte y llevar la muerte de Jesús constantemente en el cuerpo, dice: porque nuestra leve tribulación de un momento, es leve, es momentáneo, que las aflicciones de esta vida no son dignas de ser comparadas con la gloria que será revelada en nosotros, ¿verdad? Esto es como el apóstol miraba estas cosas. Existen, pero dice, y vea que es un progreso ahora, que nos va produciendo de modo cada vez más inmenso un eterno peso de gloria. Supongo que esto, implícito en esto, es que la gloria sí que aumenta a través del servicio fiel de los siervos de Dios. Pero él está pensando una progresión en la experiencia aquí. Pero la condición, yo considero, es un participio presente, que claro, otros pueden traducirlo de otras formas, pero admite esta cosa y el contexto para mí lo exige. No es solamente que miramos, sino que este proceso que va cada vez aumentándose en nosotros, de no ver lo externo, de ver lo interno, y producir este eterno peso de gloria, pues tiene una condición. Si no es explícito en la gramática, la condición por lo menos es implícita en el contexto. Mientras no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, o las cosas que se ven son transitorias o temporales, mas las que no se ven son eternas. Pues yo sugiero esto. No sé si todos me acompañarán, pero creo que es un gran hecho espiritual y creo que podemos sacarlo también bien, una buena exégesis de este texto. Que nos ocurren muchas cosas externas, ¿verdad? Que vemos, que eso son cuestiones del tiempo, del espacio, las circunstancias, ¿verdad? En el curso de nuestro servicio o dejaré el servicio, ¿verdad? Y miramos esas cosas. Y como hombres naturales, vemos la parte externa, ¿verdad? Y si no vemos más que la parte externa, somos exactamente como los del mundo. Que esta muela me duele, y como que me duele lo voy a hacer sacar y me quejo porque paso unos días incómodos, ¿no? Y como esta cosa, tantísimas otras cosas, ¿verdad? Son cosas externas que se ven, que se palpan. Ahora, si miramos nosotros esa cosa y vemos que cada cosa
tiene una relación con la eternidad y puede invertirse para la eternidad. Y vemos la parte interna de la cosa, no la cosa que se ve, sino lo que Dios quiso hacer con aquella cosa en relación con su plan eterno. Entonces ya, eso nos va produciendo de un modo cada vez más intenso un eterno peso de gloria. De pensar por qué hemos pasado por una tribulación que automáticamente se aumenta el caudal del sol, el cielo, es una tontería. Porque si lo pasamos gruñendo, ¿verdad? O solamente meramente resignados, como cualquier persona sensata del mundo, ¿por qué no va a aumentar ningún tesoro del cielo? ¿Verdad? No tiene ninguna relación. Solamente hay relación con el cielo si vemos la parte interna. Dice, Señor, ¿qué tienes tú en esta cosa para mí? ¿Cómo se puede aprovechar esto para la eternidad? Y entonces cuando vemos la parte interna, entonces aumenta el caudal. Y si no vemos la parte espiritual de eso, y ni nos sometemos al plan y al propósito de Dios en todo esto, entonces queda como un dolor más, una prueba más, una alivio más, pero nada más, son las cosas visibles. Así que nos produce este peso de gloria en la medida en que nosotros percibimos el plan de Dios. Pues aún nos quedan cosas muy importantes con muy poco tiempo y no podré hacer más que insinuar una exégesis de 5, 1 a 10, recordándoos que esos capítulos están ahí por conveniencia, pero el apóstol sigue con su tema, ¿verdad? No hay interrupción de tema de ninguna especie aquí. Así que él selecciona un caso especial de esto, lo externo y lo interno, de comprenderlo materialmente o comprenderlo espiritualmente. Nuestro propio cuerpo, que esto es el hecho más evidente de nuestra vida, ¿no? Esta cabeza, los ojos, este cerebro, estas manos, los pies, pues si quisiéramos ser muy místicos y escapar de esto, no podemos, ¿no? Que Dios ha ordenado que el hombre sea cuerpo, alma y espíritu. Tenemos que aceptar este hecho. Así que este cuerpo que entra dentro de estos cálculos espirituales del apóstol, pues a ver si entendemos bien estos. Son versículos muy conocidos y tendré que insinuar el significado y pasar, ¿verdad? Porque sabemos que si este tabernáculo, nuestra habitación terrestre, es destruido o desarmado, mejor, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pues en verdad gemimos en este nuestro tabernáculo terrestre, anhelando revestirnos de nuestra morada celestial, puesto que una vez vestidos no seremos hallados desnudos. Porque ciertamente los que estamos en este tabernáculo, gemimos agravados por cuanto no queremos ser desnudados, sino revestidos, a fin de que lo mortal sea absorbido por la vida. Que es casi, podría haber otra insinuación, pero casi la única vez en que el apóstol emplea como una ilustración su gran experiencia de tiendas de campaña, porque tabernáculo aquí es una tienda. Ya sabéis que nosotros ya se emplean tiendas mucho para ir de camping en el verano, ¿no? Pero los nómadas en distintas partes del mundo y desde los tiempos de los patriarcas y antes, pues vivían en tiendas y toda su vida se desarrollaba dentro de tiendas, que tenían la ventaja de poderse desarmar con facilidad y llevar a otro sitio, ¿no? Si iban buscando pastos para sus ganados, se acababan los pastos en un sitio, pues a desarmar todo aquello, llevarlo en animales o a cuestas y a otra parte donde había pastos, llevar las ovejas y ahí armarlo otra vez. Pues
esto seguía en el tiempo del apóstol y él hacía precisamente estas tiendas o tela para ello con pelo de cabra. Pues él sabía de todo esto y es algo, una morada, sí, que nos protege algo de la arena y de la lluvia, más bien de calor y de arena allí en el oriente, pero es estrecho, es incómodo, ¿verdad? Y luego ya cuando no se necesita en esta parte se desarma y se lleva. Pues estas son las cosas, pero dice, esto puede representar muy bien este cuerpo nuestro, ¿verdad? Que es habitación de nuestro espíritu, nuestra alma, y seguimos adelante, pero no esperamos que eso sea permanente. Eso se va desgastando y está bajo sentencia de muerte. No hemos dejado el tema, ¿verdad? Y gemimos porque anhelamos una cosa mejor. No es exactamente los mismos gemidos como en Romanos capítulo 8, pero es algo parecido. Y estamos aquí sintiendo la estrechez, las apreturas, los sufrimientos, las dificultades, porque estamos en una mera tienda que se puede armar. Pues lo que esperamos es un edificio no hecho de manos, eterno en los cielos. Ahora, notad bien, queridos hermanos, que esto no tiene nada que ver con las moradas que prometió el Señor a los discípulos en Juan 18. Porque esto hay en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Quiere decir que en la nueva creación habrá abundantes maneras y diversidad de vivir, servir y glorificar a Dios, ¿verdad? Sin estrechuras de ninguna clase. Pero aquí se trata del cuerpo de resurrección. Algunas personas que viendo que el apóstol habla como en sentido inmediato, han pensado que si una persona muere antes de la venida del Señor, que el Señor tendrá una cosa temporal, porque es muy difícil para nosotros imaginar espíritus y almas desnudos, ¿no? Y que esto dura hasta el cuerpo de resurrección. Pero creo que esto ha de rechazarse, que lo que se espera es el cuerpo de resurrección, que es la casa no hecha de manos eterna. Precisamente lo que se espera es alguna cosa eterna, así que no puede ser temporal. Y yo creo que el Señor no se preocupa con darnos tantas maneras de cuerpo, ¿no? Que no sé cómo estaremos descansando en gloria y paz en la presencia del Señor hasta la resurrección, el Señor lo sabrá, pero que no hemos de esperar ningún cuerpo hasta que lleguemos a la resurrección. Y precisamente el apóstol dice que no quiere quedar desnudado, que es un hombre que se enfrentaba con la muerte con todo valor, como sabemos, diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, y partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Así que él se enfrentaba con el hecho de la muerte en su propio caso. Pero al mismo tiempo él reconoce aquí que no es natural en el hombre la muerte. Comprende que Dios ha hecho al hombre cuerpo, alma y espíritu. Y eso seremos en el cielo perfeccionados, como dice en Tesalonicenses muy claramente, ¿verdad? Así que cuando se toca dejar esta residencia, bien que es una pobre tienda que medio desgastada ya, necesita piezas, como sabemos nosotros algunas veces, ¿no? Que después de casi quedar la cosa desarmada, la experiencia de la muerte, y de verdad, en el año pasado, pues pasé por la muerte varias veces, ¿no? Cada ataque renovado era pasar por las amarguras de la muerte. Y no es agradable, ¿verdad? Que quien lo diga que es, pues mire, que lo vaya a probar, pero que es una cosa que el apóstol hubiese querido evitar. No es natural en el hombre. Él quería ser sobrevestido. Y claro, ser sobrevestido solamente puede ser
para aquellos que estén con vida cuando venga el Señor. Y entonces ellos inmediatamente pasarán a la posesión de su casa no hecha de manos eterna en el cielo. Pues una bienaventurada más que tendrán ellos, pero nosotros no les tendremos envidia, porque nosotros entonces ya habremos gustado de la presencia del Señor y tendremos nuestra hermosa casa. Y ojalá que pudiésemos hablar un poco del cuerpo de resurrección, ¿no? Pero el tiempo se ha ido. Pero será cosa maravillosa cuando hay un cuerpo hecho según el Señor mande, controlado perfectamente por el Espíritu redimido. Y podremos servir al Señor a través de aquel cuerpo eternamente, sin cansancio, sin todas las cosas que hemos notado, ¿verdad? Es una esperanza, y esperamos que este mortal sea absorbido por la vida que llegará a realizarse. Es una cosa real, hermanos, no es una mera teoría. La teología, estamos esperando esto. Y dice en el versículo 5, versículo de gran importancia, mas el que nos formó para esto mismo, para que Dios tenga a su gran familia perfectos en espíritu, cuerpo y alma, es Dios. Así que esto es cumplir el plan de Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y falló por el pecado, pero Dios no puede fallar en sus propósitos. Y esto es lo que hizo Dios y lo que quiso hacer, lo que hará. Y mientras tanto, no hemos llegado a esto, quizá tengamos que ser desnudados, pero mientras tanto, Dios nos ha dado en arras el Espíritu. Nos ha dado a sí mismo, es decir, en forma espiritual, para que esto no sea penoso para nosotros, sino que el Espíritu Santo nos ayude, como se ve en Romanos 8, de diversas maneras, hasta que venga el Señor y que veamos esto, que la muerte será absorbida por la vida. Pues mientras tanto, solamente leyendo, vivimos pues siempre confiados, sabiendo que estando presentes en el cuerpo, estamos presentes del Señor. Una cosa, el apóstol nos presenta más alternativas, ¿verdad? Ausentes del Señor aquí en el cuerpo, tenemos el cuerpo, pero no estamos en la presencia inmediata del Señor. Cuando venga la muerte, pues estaremos efectivamente en la presencia inmediata del Señor. Por la fe andamos y no por vida, fe como principio de acción siempre. Vivimos, digo, confiados, aunque más nos agradaría estar ausente del cuerpo y presente del Señor. Casi una rectificación del apóstol. Dice, pues, he dicho que no quisiera ser desnudado, ¿no? Que quisiera que todo esto fuese absorbido por la vida en la resurrección, pero con todo, dice como en Filipenses 1, pues para gozar más de cerca al Señor, vale la pena pasar aún por esto de desnudarnos de esta pobre tienda nuestra y estar con Él. Y por lo tanto, aspiramos o ambicionamos. 3 veces en las epístolas tenemos este verbo en el sentido de ambicionar, pero ya no tiene nada que ver con las falsas ambiciones. Los hombres aspiramos, ambicionamos también, ya presentes, ya ausentes, está la mano del Señor. Que hay que adaptar esta actitud frente a la muerte, queridos hermanos, y no preocuparnos demasiado por los accidentes de este pobre cuerpo, sino que lo importante es, presentes o ausentes, que le seamos agradables. Es cierto esto en nosotros. Es esto nuestra gran ambición, ¿verdad? Que ausentes o presentes, de serle agradable. Y ya al final de este camino y meta hemos visto las glorias, pero hay un paso para llegar a aquella gloria. Hay un paso, y es el tribunal de Cristo, el día de Cristo. Y contrario al sentir de muchos expositores en estos tiempos y tiempos pasados, y creo que no soy influenciados porque siempre se ha creído en nuestros círculos, casi siempre,
Pues yo estoy convencido de que hay una gran diferencia entre el día del Señor en el Nuevo Testamento y esas otras frases cuando dice el día del Señor Jesucristo o el día del Señor Jesús o tal. Que si se examinan los contextos se ve claramente. Día del Señor traduce día de Jehová. Día de Jehová en el Antiguo Testamento es conocidísimo. Por Isaías capítulo 2, el libro de Joel y tantísimos otros pasajes, ¿verdad? Es el día de la venida del Señor cuando juzgue lo que está mal, introduce a su reino. Bien, es el día de Jehová. Y eso se traduce normal y naturalmente en el Nuevo Testamento por día del Señor. Porque todos estos lectores conocían ya las Escrituras y este término. Ahora, cuando se meta el nombre del Señor Jesús, ampliando este término, entonces ya no es este día, ni es el gran trono blanco, sino que es el día cuando el Señor tiene que ajustar cuentas con su pueblo antes de pasarles al estado eterno, ¿verdad? Así que, examinando el contexto, el día de Cristo, el día del Señor Jesucristo, asociado con el tribunal de Cristo, es un momento para mí inevitable. ¿Que podríamos pasar sin más ni más a ocupar nuestros puestos en el estado eterno? No. Que ha de pasar lo que se consta aquí, es el sitio más claro del Nuevo Testamento, pero ya en sí basta, porque es necesario. Si hemos de llegar a la meta, al final del camino, y a un nuevo servicio, nuevas condiciones, pues es necesario, es preciso que todos nosotros seamos manifestados delante del tribunal de Cristo. Nosotros, los que rechazan el Evangelio tendrán su juicio, naturalmente, pero se va a mezclar este asunto de los premios y las recompensas o las pérdidas del pueblo de Dios con este asunto tremendo que el Señor juzga a un mundo rebelde. Para mí es imposible. Es preciso que nosotros, como pueblo de Dios, seamos manifestados. Y en aquel día, queridos hermanos, todo será de cristal. Y a pesar de que yo tendré de qué avergonzarme en aquel día por muchas oportunidades perdidas, muchas cosas admitidas en la vida que no debieron haberse admitido, yo me alegro mucho, porque casi el peor sufrimiento en esta vida es esa nebulosidad que algunas veces se produce aún en las relaciones de los hermanos. Un tanto de hipocresía, un tanto de neblina, algo pasa allí en los rincones y uno no sabe qué. Ya sabéis lo que quiero decir, ¿verdad? Y esto no es propio de cristianos. Nosotros debiéramos andar con absoluta sinceridad, franqueza amorosa, fraternal y sinceridad. Y en aquel día todos nosotros y nuestras obras y nuestra historia será de cristal. Pasará la luz, será aquel día, ¿verdad? De 1 Corintios 3 y 4. ¿No? Nada quedará escondido. Y hombres y mujeres cristianos podrán sufrir pérdida, pero ellos mismos serán salvos, bien que por fuego. No se tratará de perderse la vida, el alma de ningún ser, pero que habrá por una norma elemental de justicia, que todo cuanto se haya hecho por el cuerpo tendrá su correspondencia exacta, absolutamente exacta. Y nadie podrá quejarse de falta de justicia en aquel día. Y ya para mí es un principio que debiéramos instar a enseñar a los hermanos, porque todo cuanto se piensa, se diga, se haga, tendrá su recompensa. Se verá exactamente cuál es en aquel día, porque seremos manifestados. Y ya algunos dicen, ay, pues si hay vergüenza, si hay pérdida, pues el cielo no será cielo. Bueno, deja esto con el Señor. El apóstol Pedro cayó, ¿verdad?, en un pecado muy grave. Y luego dictó a Marcos la narración más detallada de su caída, para que otros aprendiesen. Y todo para la gloria de Dios. Yo creo que en aquel día habremos perdido estas ideas, pues que si queda avergonzado, eso es amor propio.
gracias al Señor, el amor propio habrá desaparecido. Así que no habrá ninguna queja, ninguna dificultad por esta parte. Pero veremos todo pasado exactamente como es, ¿verdad? Y veremos que lo que el Señor hace con nosotros es de absoluta y perfecta justicia, además de maravillosa gracia y amor, para que cada uno, os acordaréis que en capítulos 3 y 4 de la primera epístola, cada uno se dice muchas veces, querido hermano, no te excusarás aquel día con nadie. No dirás, pues, mira, eso me pasó porque fulano me dijo eso. Que cada uno te contestará por lo suyo, y nada más que por lo suyo. Y no habrá ninguna tapujas, ni tinieblas, ni nieblas, ninguna cosa. Todo será claro como cristal, la luz de aquel día. Gracias a Dios por ello. Y cada uno, por la gracia de Dios, recibirá, dice aquí, retribución. Y es una buena traducción. Es la correspondencia exacta de todo lo que haya hecho por medio del cuerpo, según sea ello bueno o malo. Pues hemos llegado a la meta. Tenía una anécdota, pero tengo que dejarlo, porque el tiempo ha pasado, ¿verdad? Pero quisiera que volviésemos sobre esta porción, bastante breve, pero hay principios aquí que cambiarían todo el signo de nuestros servicios si comprendiésemos bien el sentido de estas enseñanzas del apóstol. Que lo tomemos como palabra del Señor y no meramente como una interpretación de un servidor. Ahí está el texto. Si algo se ha interpretado mal, pues que volváis vosotros sobre ello, una y otra vez, a la luz de las mejores traducciones y con la ayuda que tengáis para ver si estas cosas son así. Y si son así, pues que tengan su debido efecto en nuestro servicio y nuestro ministerio. Que el Señor os bendiga.